Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Para quienes no me conozcan, yo soy Lidia del canal Entre Tulipanes y lo que estás viendo en pantalla es mi Instagram del mismo nombre, donde puedes seguir toda mi actividad literaria, pero también os hablo de series y películas. Si te gusta el vídeo, por favor dale a like, suscríbete, compártelo y no olvides activar la campanilla de notificaciones para que te avise de próximos vídeos. Y en el vídeo de hoy, no me puedo creer que vaya a decir esto, porque es un vídeo que llevo posponiendo desde que abrí el canal, básicamente porque es un top 10 de libros favoritos y eso es muy complicado y yo cambio de opinión cada año, por lo menos con respecto a la parte final de la lista, porque lo que sí que es verdad que ha sido casi imperturbable en los últimos años son los primeros de la lista, ¿vale? Desde luego el primero no ha cambiado nunca desde que tengo 15 años hasta la actualidad. Hay otros que se han ido incorporando. Es una lista que está vigente ahora, en 2023. Esto puede sufrir cambios, evidentemente, aunque dudo que en los próximos años vaya a haber cambios, lo que viene siendo en el top 3, top 4. Veamos qué pasa. Tienen que ser libros muy increíbles, pero es que leo muy buenos libros, es que es muy difícil. Es que este vídeo me ha costado mucho hacerlo, de verdad. Puntualizo que en esta lista hay tanto libros autoconclusivos como sagas, porque he querido englobar mi top 10 de libros favoritos del mundo y algunos de ellos son sagas como tal. Ya haré, lo tengo pensado, un top 10 sagas de fantasía, un top 10 sagas de ciencia ficción y este tipo de cosas, ¿vale? Pero aquí quería poner de verdad los libros que más me gustan del mundo y, como os digo, algunos son sagas. También deciros que en esta lista no está Harry Potter, pero yo quería explicar esto, porque al final, y esto es una cosa innegable, Harry Potter es la saga oficialmente que cambió mi vida, porque fueron los libros que me enseñaron el placer de leer y fueron los libros a los que yo me enganché a la lectura y que me acompañaron desde mis 10 años hasta mis 17, porque esto es una cosa que yo siempre explico. Yo leí el primer libro con 10 años y yo siempre iba teniendo la edad de los personajes porque tardaba más o menos una vez al año en sacar los libros, una cosa así. Entonces yo, desde que salió el primero hasta que salió el último, pues como os digo, yo iba leyendo al ritmo de la edad de los personajes. Eran los libros por excelencia para mí. Técnicamente Harry Potter se podría considerar la saga y los libros de mi vida, porque me han acompañado, pues como os decía, todos estos años y han significado para mí todo, porque yo quise empezar a escribir y me entraron muchas ganas de ser escritora a raíz de estos libros y fueron mis amigos, mis compañeros durante toda mi juventud y, como os decía, los que han desatado toda mi pasión por la lectura. Entonces, bueno, es cierto que yo ahora mismo siento un odio visceral por J.K. Rowling, pero tampoco quiero ser deshonesta conmigo misma. Yo sé lo que han significado esos libros para mí y eso no va a cambiar, aunque esta señora sea un puñetero infierno. Y no los he metido en esta lista no por el tema de la Rowling, porque bueno, a fin de cuentas, aunque yo la odie, yo no puedo negar lo que siento por los libros, sino porque no me parece justo meterles, porque digamos como que Harry Potter es los libros y la saga de mi vida. Pero no los quiero poner ni por encima de Jane Austen, ni por encima de los libros que me apasionan ahora, porque son unos libros que, entre comillas, yo ya he pasado página, en el sentido de que aunque los haya releído 20 veces y me encanten y ame sus personajes y se hayan quedado en mi corazón para siempre, me han marcado de una forma diferente. Digamos que están en otro nivel y que no quiero ni que estén en la lista de top 10 porque son como otra cosa superior, ¿vale? Para que me entendáis. Y quería como dar lugar en esta lista de 10 libros a otros libros que creo que os pueden gustar, que os pueden interesar y que me apetece que tengáis en cuenta y que los podáis valorar, ¿sabes? O podáis valorar su lectura por encima de Harry Potter, porque ya todo el mundo está hasta aquí de Harry Potter y es normal y yo lo entiendo. Entonces, pues bueno, esos libros están como aparte en un hemisferio diferente, ¿vale? Pues, sin más dilación, vamos allá con mi top 10 libros favoritos del mundo mundial. Primer libro de la lista, Orgullo y Prejuicio, para sorpresa de nadie. No me voy a enrollar en este libro porque ya he hablado de él hasta la saciedad. Bueno, de algunos de la lista he hablado bastante en general, pero bueno, es que precisamente Orgullo y Prejuicio, pues no me canso, no tengo fin cuando se trata de Jane Austen y de este maravilloso y excelentísimo libro. Fue, si no me equivoco, el primer libro que leí de la autora cuando tenía 15 años. Lo mismo leí, a veces dudo, lo mismo leí primero Persuasión, no me acuerdo, pero sé que el que me terminó de enamorar forever es Orgullo y Prejuicio y que a raíz de ahí empecé una loca obsesión con Jane Austen. Si hay alguien, alguna personita que no conoce esta historia y no le suena de nada, pues bueno, nos cuenta la historia de amor entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy, pero lo importante de este libro y para mí de los libros de Jane Austen en general, aparte de la historia de amor, que evidentemente me encanta, es la crítica social con muchísima ironía y buen humor y buen saber hacer por parte de Jane Austen de lo que viene siendo la sociedad de la época. Y meterte en cualquier lectura de cualquiera de los libros de Jane Austen es sumergirte de lleno en una época y estar como allí, ¿no? O sea, viviendo y palpando
los temas de conversación que había entonces, las costumbres del momento, bueno, en fin, cómo pensaban hombres y mujeres, que, ojito, porque hay veces que leo conversaciones, justo ahora estamos leyendo en Twitch la abadía de Northanger y hay un personaje masculino que es horrible, el señor Thorpe, si no recuerdo mal, y bueno, en fin, 200 y pico años después de la muerte de Jane Austen, de que ella construyese ese personaje basándose en hombres reales de la época, pues siguen existiendo ese mismo perfil de hombre con ese mismo tipo de comentario y forma de hablar y forma de referirse a las mujeres, lo cual es increíble porque, bueno, demuestra que hay seres que no evolucionan jamás. Dicho esto, tenéis que leer Orgullo y Prejuicio, es una orden dictatorial de mi canal. Siguiente libro favorito del mundo, puesto número 2. Esta decisión me ha costado tomarla y no. Es decir, siempre, bueno, llevo años diciendo, desde que leí, de hecho, Frankenstein, que mi segundo libro favorito del mundo es Frankenstein. Pero haciendo esta lista he decidido cambiar ese puesto, así que Frankenstein ha pasado el 3, no es ninguna sorpresa, ahora os hablaré de él. Pero la gente que me sigue y ve siempre mis vídeos y demás, pues sabrá y será consciente de que siempre digo que el segundo puesto es para Frankenstein, porque una vez descubrí ese libro me morí, resucité y flipé de lo mucho que me encantó. Lo que pasa que, como os decía, haciendo esta lista, ahora vais a ver cuál es mi segundo de verdad. Pues he sido honesta conmigo misma y me he dicho, vale, ¿qué me genera más obsesión? ¿Frankenstein o esta historia? Ha ganado esta historia y entonces creo, siempre durante bastante tiempo ha sido la tercera en el top 3. De pronto la he subido al top 2 porque creo que hay que ser sincera con una misma, honesta y justa. Entonces Frankenstein ha pasado al tercer puesto y el segundo ha sido ocupado por Modao Chusi de Meng Shantung Shu, un libro con el que estoy tremendamente obsesionada y del que me habéis oído hablar infinito y más allá. Me ha dolido bajar a Frankenstein al tercer puesto, porque objetivamente Frankenstein me impresionó muchísimo cuando lo leí, flipé de todo lo bien construida que está la historia, de lo bien que está escrito el libro, me impresionó muchísimo la edad, de descubrir la edad con la que Mary Shelley lo había escrito. Bueno, en fin, una serie de cosas de las que os voy a hablar después cuando lleguemos a ese libro, pero la realidad, y a pesar de que ese libro es una joya y una obra de arte, es que yo estoy bastante más obsesionada con Modao Chusi y es una cosa innegable, entonces pues no lo he podido remediar y ha pasado al segundo puesto, porque la vida es así. De este libro tenéis una lista de reproducción en el canal en la que hay 7 u 8 vídeos, nunca me acuerdo, y en la que os hablo por activa y por pasiva de mi pasión desmedida. Ahora en Twitch estamos volviendo a ver la serie de live action que está basada en las novelas y que es la adaptación pues que más me gusta, a pesar de la censura que tiene por ser china. Pero bueno, son unos libros exquisitos, increíbles. Si os gusta la fantasía, es que os va a gustar, porque si os gusta la fantasía en general, porque aunque nunca hayáis leído fantasía china, no pasa nada, siempre hay una primera vez para todo, y el condicionante es que os guste la fantasía como tal, y si ese es vuestro caso, pues yo os recomiendo que le deis una oportunidad. El mundo que ha construido la autora es increíble, los poderes, bueno, todo es absolutamente amazing, y luego, evidentemente, la historia de amor, pues me parece ahora mismo mi segunda historia de amor favorita del mundo, después de Lizzie Bennet, es esta, de Lan Chan y Wei Wuxian. Me parece una historia de amor increíble, fuera parte de toda la parte de fantasía, que lo bueno que tienen estos libros, que creo que son 3, es que hay un perfecto equilibrio entre personajes principales, personajes secundarios, peso de la trama, porque ya sabéis que hay veces que los personajes son mucho más importantes que la trama y la trama a veces nos da un poco igual pero nos encantan los personajes, otras veces es al revés, otras veces los personajes secundarios nos dan súper igual, otras casi que nos gustan más, pero es que aquí todo tiene un justo equilibrio. Te enamoras fervientemente, obviamente, de los protagonistas, de su historia de amor y de cuánto se aman, se quieren y todo lo que hacen uno por el otro. Te enamoras de los personajes secundarios porque es que ya son como mi puta familia, porque yo me he leído ya los libros 2 veces, me he visto la serie de live action con esta de Twitch por 4ª vez, me estoy leyendo los cómics, bueno, en fin, los secundarios ya son mi familia y mis amigos. Y luego la trama, como os decía, de fantasía en sí misma, es que es la hostia, ¿no? O sea, no te puede no impresionar si eres lector de fantasía y te gusta la fantasía, todo lo que se crea en este universo, los poderes, las espadas de cada uno, en fin, living. No me enrollo más, porque siempre que tengo ocasión os hablo de esta historia y os doy la tabarra todo el rato. Podéis ir a ver tanto esa lista que os decía como un vídeo en el que os hablo de todas las versiones que hay del libro y os cuento más en profundidad de qué trata. Simplemente obsesión máxima. Tengo una balda que no se ve muy bien porque la estoy tapando con la silla, que es esta balda posterior a mis propios libros que están aquí, y esa balda está totalmente dedicada a Modao Chusi,
porque yo me hice mis propias versiones del libro antes de saber que Norma iba a traer los cómics y también las novelas a España, cosa que me hace muy feliz. No solo por mí, que ya he leído los libros y yo me hice mi propia versión de ellos, sino por vosotras y vosotros, que vais a poder comprarlos y leerlos. Este es otro mandato dictatorial de mi canal. Puesto número 3 de la lista, nadie se sorprende con Frankenstein, porque ya os he hecho spoiler hablándoos del libro anterior, pero bueno, igualmente tampoco iba a ser mucho spoiler que estuviera en el top 3, puesto que, como soy muy petarda y muy pesada y muy cansina, pues siempre os hablo de Frankenstein también en este canal, y ya os he dicho muchas veces lo mucho que me apasiona esta historia. Para mí, bueno, la vida de Mary Shelley fue bastante jodida y complicada, me fascina que alguien de 18 años pueda escribir semejante obra de arte. Víctor Frankenstein es uno de los personajes que yo más odio del mundo mundial, pero bueno, volvimos a hacer relectura de este libro en el canal y me flipó. De hecho, tenéis en el canal una lista de reproducción con el libro entero leído por mí, por si os interesa. Y francamente, no creo que alguien que tenga un mínimo de corazón en el pecho lea esta historia y no sienta nada. Yo lo que viene siendo el monstruo de Frankenstein es que sería mi hijo adoptivo si pudiera. Siento muchas cosas cuando leo este libro, pero sobre todo veo reflejada a la propia Mary Shelley después de haber bueno, pues leído y conocido su historia de ella personal como mujer y como escritora en esa época, de todas las penurias que vivió y de cómo se sintió con respecto a, entre comillas, el amor de su vida. Entonces hay una especie de analogía extraña en este libro, no confirmada por ella, pero bueno, yo creo que lo puedes medio entender, de que realmente ella es el monstruo y Frankenstein es esta persona cuyo nombre no diré porque no merece la pena, que le hizo la vida un poco imposible a ella y que, bueno, fue en teoría su gran amor. Es un libro muy recomendable, en fin, nunca es tarde para leer clásicos, ¿vale? Así que poneos las pilas. Cuarto libro de la lista. Yo creo que estos 4 son inamovibles, os lo digo, ¿eh? Todo puede cambiar en la vida, nunca sabes lo que puede ocurrir y quizá en los años que me quedan de existencia lea libros que desbanquen estos 4. Pero lo dudo, de verdad, ¿eh? Todo puede ser, nunca se sabe. Pero bueno, estos son 4 pilares muy importantes de mi vida. El puesto número 4 es para Little, que cuenta la historia de Madame Tussaud y es otro libro del que también os hablo bastante siempre que puedo porque siento que no está lo suficientemente reivindicado y leído en este país. Yo no sé en el extranjero, la verdad, pero aquí yo no veo que sea un libro del que se hable a menudo. Sí que consigo que se lo lean amigas mías que lo han leído, les ha flipado y me han dado toda la razón en plan, Lidia, este puto libro es increíble, pero no tengo mucho feedback por vuestra parte y esto es una pequeña regañina. Nadie de vosotras y vosotros me escribe para decirme que se ha leído el libro porque se lo he recomendado yo, lo cual me indigna y me enfada. ¿Qué estáis haciendo? Leedlo, por favor. De verdad, es un libro que es cierto, que te cuenta la historia de un personaje real que es Madame Tussaud y que fue la primera mujer y la primera persona en crear un museo de cera, no en hacer cabezas o bustos de cera, eso fue su padre adoptivo, que esta historia es súper entrañable. Es un señor de muy buen corazón que acabó adoptando a Little porque sus padres fallecen y la niña pues está totalmente abandonada y la historia de ella, que es una historia real, aunque es cierto que evidentemente como es una obra ficticia, Edward Carey, que es el autor, se ha tomado las libertades de contarlo desde la voz de ella y todo eso obviamente pues es inventado porque este señor no conoció a Madame Tussaud y evidentemente no puede hablar en nombre de ella, pero lo ha hecho con mucha inteligencia, con mucho cariño y es absolutamente exquisita. Vas viendo desde que ella es pequeña hasta que crece cómo este padre adoptivo que hace moldes de cera para un hospital acaba contagiándole a ella esa pasión, que además ella es una niña rara, eso lo que se categorizaría como bicho raro de manual y por eso la quieres tanto y la quieres más. A ella no le dan miedo las prótesis que este señor diseña, moldes para el hospital, todo lo contrario, le apasionan, le llaman la atención. Entonces el vínculo que hay entre ella y su padre adoptivo, más toda la historia de la vida de ella, cómo crece, cómo evoluciona, cómo se enamora, las entre comillas aventuras que vive, porque esta mujer va a vivir en Francia en plena Revolución Francesa y ahí pasa de todo, y lo que sí que es cierto es que con el libro aprendes mogollón de historia de ese momento. Hay un montón de personalidades de la época que aparecen en el libro porque, como ya os digo, ella funda el primer museo de cera de la historia y del mundo y ahora hay museos de cera de Madame Tussaud por todo el planeta que siguen ahí vigentes, que yo estuve visitando el de Nueva York hace nada y es como, Dios mío, es que yo me he leído la historia de esta señora que es increíble. Y bueno, básicamente las personalidades de la época, reyes, filósofos, escritores, pintores, pasaron por sus manos y ella les hizo un busto o les hizo de cuerpo entero y la gente iba a ver estas cosas que al mismo tiempo que criticaban y les daban miedo, pero querían ver igualmente, sobre todo cuando ella hizo al completo a la familia real en el momento del libro en el que ella está viviendo con la familia real, y esto es verídico y aunque
aunque esté contado desde la perspectiva de este autor, para mí de una manera súper acertada, no deja de ser una historia basada en hechos reales y bueno, que me resulta increíble, fascinante y que tenéis que leer porque está muy bien escrito y punto pelota. Puesto número 5 de la lista, Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre fue un antes y un después para mí. Es verdad que es una saga que me encanta, me fascina y me vuelve crazy. La he releído y he hecho vídeos en el canal de comparativa libro versus película y he vuelto a sentir lo mismo, pero sobre todo significó mucho para mí porque yo tuve un parón lector muy serio de años. Diría que casi 4 o 5 años, no estoy segura. Fue cuando estaba viviendo en Francia y justo pues diría que un año antes de volver a España descubrí que estrenaban la película. Creo que este fue el orden, mi memoria falla porque me hago mayor, pero diría que primero vi la película, que la estrenaron en el cine, pero yo no la fui a ver al cine, yo no la vi cuando la estrenaron, yo la vi bastante tiempo después. Todavía no se había estrenado la segunda, pero ya hacía tiempo que ya habían quitado del cine la primera. Como que la gente hablaba mucho de estos libros y de esa película y yo me acuerdo que la vi en mi casa, yo sola, cuando estaba viviendo yo en Francia y me gustó bastante. Me gustó tanto que la película, digo, que decidí comprarme los libros y además me los compré los 3 sin miramientos. Dije, yo quiero saber de qué va esta mierda, no me voy a conformar con uno y me compré los 3 y yo tengo mi edición francesa, jamás los he leído en español. Fue increíble porque me los leí, pero no exagero, en una semana, los 3. Y dejé pasar como varias semanas y me los volví a leer más despacio y disfrutando y volviendo a enamorarme de los personajes y de la historia. Entonces, claro, para mí significa mucho porque gracias a esos libros volví a retomar el gusto por la lectura, que por lo que fuera, yo ahora entiendo más cosas de mi vida y yo entiendo ahora por qué dejé de leer, pero en ese momento estaba como muy lost in the dark y no tenía motivación para leer cosas muy raras en mí y estos libros me la devolvieron. De hecho, al poco tiempo volví a España y retomé la lectura, aunque no de forma tan frenética como cuando abrí el canal, pero también me devolvió la pasión por escribir y gracias a releer estos libros decidí terminar el primer libro que yo escribí en mi vida, que es un libro que jamás ha visto nadie, pero bueno, mis padres y tal sí, pero que ni ha estado publicado, ni lo he vuelto a releer y seguro que es un cuadro de Picasso, pero ese libro tuve el valor de acabarlo gracias a estos libros. Entonces leer en ese momento de mi vida Los Juegos del Hambre supuso mucho a nivel escritora y a nivel lectora, así que es una saga que tengo mucho cariño. Y si alguien no conoce ya esta historia, que yo creo que por las películas y por los libros te tiene que sonar por un lado o por otro, es una saga de ciencia ficción en un mundo muy parecido al nuestro, pues en el que todo está separado por distritos del 1 al 12 y el Capitolio, ¿no? Digamos que el Capitolio es donde están los ricos, la gente que vive bien y el resto de distritos pues están un poco a merced del Capitolio. Y una vez al año se hacen unos Juegos del Hambre, que es meter a 2 personas por distrito, 2 jóvenes, ya no recuerdo de entre qué edades, pero hay un mínimo de edad y un máximo de edad, y son jóvenes que meten en una especie de arena virtual a que se maten literalmente entre ellos, como programa de televisión rollo Gran Hermano. Y bueno, ese es el concepto básico de la saga, pero pasan millones de cosas y cada libro es mejor que el anterior. Es una saga que si no habéis leído nunca, pues yo os recomiendo porque nunca es tarde. Puesto número 6 de la lista, El Encuadernador, un libro que también os doy la brasa. Bueno, en general estos 10 libros de la lista, si me seguís a menudo por el canal, pues os sonarán porque soy muy pesada con los libros que me gustan. Pero bueno, es verdad que una vez ya me he sentado a hacer la lista de top 10, he flipado de dónde los he colocado a cada uno porque ni yo me lo esperaba. Y bueno, es verdad que es que El Encuadernador sigue despertando mucho amor por mí cada vez que hablo de él. Y siempre digo lo mismo, de momento no lo he hecho, pero espero hacerlo. Necesita ser releído. Es que es un libro que tiene otro color, estoy segura, al volver a leerlo, porque hay un suceso en el libro, a mitad del libro, muy importante, que lo cambia todo. Y entonces yo tengo ganas de saber qué voy a sentir al releer el libro, porque ese hecho, si tienes esa información desde el principio, yo creo que la perspectiva cambia totalmente. Y entonces tengo muchas ganas de sumergirme en el libro otra vez, pero es que soy muy pesada y no lo paso mal con las relecturas porque tengo tantos pendientes que quiero dar prioridad a los pendientes. Pero yo estoy segura de que en algún momento de mi vida lo haré, porque es un libro que me gustó mucho. Es un libro que además me parece que tiene una calidad literaria increíble. Creo que la autora escribe súper bien. Leí otro libro de ella este año que también me gustó mucho, pero sigue siendo superior para mí, El Encuadernador. Y este libro nos cuenta la historia de un muchacho que se convierte en encuadernador, como bien dice la portada, pero que para ello pues tiene que ir, digamos, como a formarse a casa de una señora así viejuna que es encuadernadora y bueno, pues típico caserón así muy... Toda la parte de la primera mitad del libro es él viviendo en esa casa con esa señora y aprendiendo lo que significa encuadernar, y la segunda mitad del libro es lo que os digo, este impasse que hay de, oh Dios mío, me vuela la cabeza, ¿qué está pasando? La peculiaridad de este libro es que los libros como tal están prohibidos. Es un mundo muy parecido al nuestro y además os diría que es en una época en la que pues no hay nuevas tecnologías móviles, es como todo muy, yo qué sé, del siglo XVIII, pero
no se especifica, no se dice, y eso lo hace muy bien la autora, porque aunque no te lo cuenta y no te lo dice, tú entiendes muy bien en qué mundo se está situando todo esto, ¿vale? Yo no diría que es un libro de fantasía, pero en realidad sí que tiene un elemento que se sale de lo real, que es el hecho de poder encuadernar como tal, que ya veréis qué significa encuadernar en este caso en concreto, que no es lo típico de encuadernar un libro como vemos aquí, ¿vale? Es mucho más místico. Y entonces encuadernar libros está muy mal visto, pero al mismo tiempo es necesario, por otra cosa que también se explica muy bien en el libro. Entonces es una movida porque los libros no están prohibidos, los encuadernadores están mal vistos, pero al mismo tiempo son necesarios. Todo eso me fascinó, todo eso que crea la autora me parece increíble. Y luego la historia del protagonista con otra persona también me resultó increíble y me sorprendió mucho. Y entonces, bueno, es un libro que tenéis que leer sí o sí. Y además, id con los ojos cerrados y a ciegas, no leáis sinopsis, no leáis reseñas, hacedme caso y ya está. Siguiente libro de la lista. Y aquí he puesto unos cómics que, bueno, pues creo que se han convertido en mis mangas favoritos de todos los géneros de manga que he leído, y que he leído bastantes y que además tengo un porrón y cada día más. Y estoy hablando de Restart After Come Back Home, que en un principio era un solo libro y después se sacó como una secuela, muy top también, que es Restart After Growing Hungry. Y el primero tiene película. Deseando estoy que hagan la película del segundo, no sé si eso pasará. Pero el caso es que me fascinó, es un libro súper sencillo, ¿vale? Es un manga muy sencillo, es una historia de amor entre dos hombres, uno de ellos trabaja en la ciudad y se va a vivir al campo. Este tópico lo he leído varias veces en mangas. Nadie me ha gustado tanto como estos dos chicos y ninguna historia me ha gustado tanto como esta. Y a mí me pasa eso a veces, que las historias como muy sencillas son las que más me puto flipan y las que se me quedan grabadas en el corazón. Siento que los sentimientos de estos dos muchachos están expresados de forma muy bonita, muy sincera y muy realista en comparación con otros mangas que he leído, ya os digo, de temática similar. Y es como que les tengo un cariño increíble a los dos, su historia es súper tierna, súper cute y ya está, es que no hay realmente una razón especial, porque igual que hay otros libros que os digo, bueno, es que este factor es increíble y esto os va a encantar, es que estos libros son muy sencillos, muy simples, muy cute, muy bonitos, no tienen mayor misterio. A lo mejor para otras personas pues son libros sin más, pero de verdad que para mí son mis favoritos de mangas que he leído. Puede que esto cambie porque no paro de leer mangas, pero no sé, en principio están en esta lista y no podía no meterlos. Además que estuve mirando todas mis estanterías y es como, es que tienen que estar porque me flipan. Puesto número 8. Otro libro de Jane Austen, que sepáis que me ha costado porque es que había varios clásicos que me gustan mucho, como Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, más libros de Jane Austen, pero en realidad, para ser honesta, a pesar de que me gusten, los que están en esta lista me gustan más, entonces todos merecían su puesto en este top 10, porque esos clásicos son increíbles, pero la verdad es que, una vez más, he decidido ser honesta conmigo misma y poner los que de verdad creo que deberían estar aquí según mis gustos, sin desmerecer a muchos libros que se han quedado fuera, que esto es así. Y estoy hablando de Persuasión y Emma, y diréis, ¿qué ocurre, Lidia? Aquí hay dos libros, no uno. Este puesto de la lista es un puesto parpadeante. ¿Por qué? Porque yo misma, en mi top 3 de libros favoritos de Jane Austen, que son siempre Orgullo y Prejuicio, Persuasión y Emma y Persuasión se intercambian todo el rato. Es que lo releo y digo, no. Es que Emma es mi segundo libro favorito de Jane Austen, es que es indiscutible. De pronto releo Persuasión y me pasa lo mismo. Entonces todo el puto rato estoy cambiando Persuasión y Emma de puesto en mi top 3 de libros de Jane Austen. Entonces yo creo que aquí pasa lo mismo. Actualmente acabamos de leer Persuasión en Twitch, que también tenéis la lista de reproducción en el canal, y de repente he dicho, es que está claro que Persuasión es mi top 2 de Jane Austen. Y entonces por consiguiente lo he puesto aquí en la lista. Y ha sido poner Persuasión en el puesto número 8 y digo, pero yo voy a dejar a Emma fuera, es que no puede ser. Me gustan tanto los dos que están fusionados y nunca tengo claro de cuál de los dos me gusta más. Así que actualmente este puesto número 8 pertenece a Persuasión, pero probablemente cuando hagamos relectura en el canal, que va a pasar dentro de poco, diré que es Emma. Entonces, pues los dos, ¿vale? Este puesto está disputado y parpadea según mis caprichos y ya está. El puesto número 8 es bipolar. Y ya está. ¿De qué va Persuasión y de qué va Emma? Al mismo estilo de Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio, de crítica social, ¿vale? De hecho, dos ámbitos diferentes, porque Emma es el único personaje rico de todos los libros de Jane Austen, el único personaje protagonista, que es rico y tiene una perspectiva de la alta sociedad que dista bastante de las demás, porque aquí es como desde la propia perspectiva del personaje, cuando normalmente los personajes del resto de las novelas de Jane Austen no son ricos, entonces su perspectiva es desde su posición más baja, ¿vale? En Persuasión se critica mucho pues el tema de los matrimonios concertados con amor sin amor, que eso también es verdad que es global en los demás, pero en este caso en concreto de la influencia que
ejercen familiares sobre las mujeres para que acepten o no acepten, o se casen o no se casen con según qué tipo. Y esta historia de amor es preciosa porque ellos están prometidos, se rompe el compromiso y se vuelven a encontrar 8 años después o una cosa así, y entonces el amor sigue ahí y tú te enamoras con ellos infinito y más allá. Y luego la crítica social de este libro también está muy bien explicada desde el punto de vista de la clase alta, y es de los libros más divertidos de Jane Austen. La protagonista está loca del coño y me encanta porque es la única que no necesita para nada casarse. Su familia no le va a obligar porque está forrada. Entonces, de verdad, Emma es un personaje que yo amo mucho y yo no sé elegir entre Persuasión y Emma. Yo lo siento, esto se va a quedar así, igualados. Puesto número 9 de la lista. Pues estaba debatiéndome y al final acabé escogiendo Pachinko. Pachinko me marcó una barbaridad. También tenéis un vídeo en el canal que comparo libro con serie. La serie no me parece una mala serie, pero siento que no refleja demasiado bien el libro. Siento que el libro es mucho mejor. Prácticamente nos cuenta la vida de una chica desde que es pequeña hasta que llega a la vejez. No te llegan a contar su muerte, pero vieja a nivel 200 años, ¿vale? Viejísima, viejísima. Y ella es coreana. Creo que te cuentan su nacimiento en 1910, pero como muy rápido, y luego ya te empiezan a contar en 1930 y demás, 1950, pues cómo crece, cuando se casa, toda su vida, la invasión de Japón, la guerra de las dos Coreas, cómo es en la actualidad, que creo que el libro termina en 1989, que es el año que yo nací, y en fin, yo cogí mucho cariño al personaje principal. Es una historia en la que vas viendo todas las generaciones, pues la suya, sus hijos. Me parece increíble, muy enamorada de la persona con la que ella se casa al final, muy extraño todo lo que pasa realmente con el hombre del que ella se enamora en realidad, la evolución de la toxicidad que tiene esa relación, cómo ella va aprendiendo, no sé, una de estas mujeres que se acaban haciendo mujeres de acero y que sobreviven a todo, y es que dices tú, vaya fortaleza, vaya entereza, y además no lo parecía, porque al principio puede dar una sensación de debilidad y ella se va fortaleciendo con cada año, y todo lo que le pasa es que yo la amaba, sufría con ella, la quería, no sé, muy muy recomendable. Es un libro que además sin duda volvería a releer, y que a pesar de que la serie yo sienta que no se refleja tan bien como en el libro las cosas que ocurren, me está gustando y tengo muchas ganas de ver la segunda temporada porque echo de menos a ella y al resto de personajes, la verdad. Y en el puesto número 10 de la lista vais a flipar porque creo que es un libro del que no se ha hablado en la vida. Y es uno de los libros que yo leí en aquella época en la que empecé yo a ser lectora ya más adolescente y teenager. Juraría pues que con 15 o 16 años lo debí leer. Y se llama El 8, de Catherine Neville, un libro muy famoso, que luego me leí el siguiente, El Fuego, pues a lo mejor con 19 o algo así. Y debo decir que haciendo esta lista yo decía, se me pasa algo, porque yo miraba mis estanterías, es un libro que yo no tengo, porque además me lo dejó mi tía Yoli, diría, y luego creo que la tenía mi madre. Bueno, en fin, es un libro que no tengo en mis estanterías, entonces yo miraba las estanterías y digo, se me está escapando algo, porque yo sé que hay libros que yo he leído en mi adolescencia que no tengo, que me han marcado, de hecho muchos libros de Carlos Ruiz Zafón, pero que con el tiempo yo sabía que dejaban de ser mis favoritos, ¿vale? Durante mucho tiempo El cementerio de los libros olvidados, creo que se llama, ¿no?, de Carlos Ruiz Zafón, fue mi libro favorito. Pero, y aunque el libro me sigue gustando, yo sabía que ya no pertenecía a esta lista de top 10, pero decía, hay uno que se me escapa, porque también me gustaba mucho El cuento número 13 y La catedral del mar, que fue un libro que también me gustó y me marcó mucho. De hecho, viajé a Barcelona solo para ver dónde está esa catedral, bueno, en fin. Pero con los años yo sabía que han sido sobrepasados por otros libros que me han gustado más. Sin embargo, digo, se me escapa uno, y me acabé acordando del 8. Sí que es verdad que es un libro que yo no he vuelto a releer con los años, pero quería darle este puesto porque merece mucho la pena que hable de él, y porque al acordarme de repente me he dado cuenta de que fue mi top, uno de mis libros favoritos del mundo durante mucho tiempo, y sobre todo que unas ganas locas de volver a leerlo, pero increíbles. Quizá este año me lo acabe comprando en la feria del libro que tengo que ir, como lo encuentre me lo compro, lo releo y ya os diré si de verdad todo el hype que yo tenía sigue existiendo y se merece este puesto, pero tenía que ponerlo. ¿Qué cuenta este libro? Habla de un ajedrez, ¿vale? Del ajedrez de Montglen. Me he puesto el nombre aquí delante porque yo sabía que no lo iba a pronunciar bien. Entonces, es una historia que se cuenta entre el pasado y el presente de la historia, que es 200 años después de que ese ajedrez salga de un convento X, ¿vale? Entonces te cuenta la historia del pasado de unas monjas y un pintor que es el padrino de una de ellas, pues qué hacen con todo eso. También están los templarios de por medio. O sea, era un libro que me parecía absolutamente increíble y bien documentado. Y por otro, en la actualidad,
una mujer que es Catherine Bellis, que también está siguiendo las pistas de este ajedrez, que además la historia de amor de ella con el prota me acuerdo que me encantaba. Entonces era como que tenía de todo. Y lo que es la parte del pasado transcurre también en la Revolución Francesa. Entonces empiezan a ocurrir asesinatos y una serie de misterios alrededor de este ajedrez, y ella conoce aquí al protagonista masculino, que es un jugador de ajedrez famoso, y bueno, en fin, Living, os lo digo, yo no me acordaba de lo mucho que me entusiasmaba. Gracias a hacer esta lista redescubrí mi pasión por esta historia, y aparte de recomendároslo, porque yo estoy segura de que os va a entretener y os va a gustar, las ganas que me han dado de volver a leerlo a mí misma, pues ya no os puedo ni contar. Además de que me parece indignante que yo no tenga una versión de un ejemplar de ese libro en mi casa. Así que objetivo de este año, intentar conseguirlo en las ferias, que tienen siempre un descuento adicional por las ferias del libro en España, y releerlo antes de que acabe el año. Creo que me parece un buen libro para hablar de aquí en el canal, que cambia bastante de las cosas que suelo leer y los libros que os suelo traer, así que ya estaría. No sé yo cuánto durará este top 10 en mi mente, lo mismo las cosas cambian en los siguientes años, pero ha sido una lista que he hecho a conciencia y que espero que algunas de estas recomendaciones os llamen la atención y le deis una oportunidad. Dejadme en comentarios, por favor, vuestro top 10, que a mí me encanta leer estas cosas porque me da a mí ideas, ganas y nuevas lecturas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale a like, suscríbete, compártelo y no olvides activar la campanilla de notificaciones para que te avise de próximos vídeos. Lo que estáis viendo en pantalla son mis novelas ya publicadas. En época de tulipanes y el baile de la libélula son autoconclusivas, y El chico de las flores y la chica de los libros es una biología que ya está terminada. En la cajita de descripción tenéis reseñas de estas novelas, así como links de compra de las mismas por si os interesa haceros con ellas. Ahora veréis que aparecen en pantalla dos vídeos que yo creo que os pueden interesar, más botoncito de suscripción al canal. Muchísimas gracias a la gente que me ve siempre, bienvenidas, bienvenidos gentes nuevas, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!